Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron ayer las sanciones económicas contra Rusia por su invasión de Ucrania. Se trata de unas sanciones que, en palabras de los líderes europeos y del presidente de Estados Unidos, son las sanciones más duras jamás impuestas a un país. Son unas sanciones dirigidas a acorralar, a asfixiar a la Rusia de Putin, a impedirle que se siga enriqueciendo a través del comercio internacional. Esa es la historia que al menos nos han contado, pero si leemos con detenimiento el contenido de las sanciones de ayer presentadas por Estados Unidos, nos encontraremos que esto solo es una media verdad. Por resumir de manera simplificada el contenido de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia, a Rusia se le prohíbe importar, pero se le permite exportar energía. Es decir, se le impide comprar, pero se le permite vender. Primero, ¿por qué a Rusia se le impide importar? ¿Por qué a Rusia se le prohíbe comprar fuera de las fronteras de la propia Rusia? La mayor parte del comercio internacional no solo se denomina en dólares, sino que se liquida en dólares. Hay que pagar el saldo neto de las compras y de las ventas en dólares. Por tanto, para poder comprar fuera de las fronteras de Rusia necesitas tener dólares. Hay dos formas de tener dólares: dólares en efectivo o dólares en la cuenta corriente de un banco. Evidentemente, el comercio internacional se desarrolla esencialmente con dólares en forma de cuenta corriente en un banco. ¿Puede un ciudadano o una empresa rusa tener una cuenta en dólares en Rusia? Sí, pero con matices. Un banco ruso le puede ofrecer una cuenta en dólares a un ciudadano o a una empresa rusa, pero para que ese banco ruso se la pueda ofrecer, a su vez, ese banco ruso ha de tener una cuenta en dólares en un banco estadounidense. Y es que, por decirlo de nuevo de una manera simplificada, solo los bancos estadounidenses tienen acceso al circuito de pagos a través de los que se transmiten estos dólares digitales. Les prohibió a los dos principales bancos rusos, Sberbank y VTB, tener cuentas corrientes en bancos estadounidenses. De hecho, a VTB incluso le congeló el acceso a todos los activos que tenga en suelo estadounidense. En cualquier caso, si no pueden tener cuenta corriente en un banco estadounidense, no pueden procesar pagos. Y como casi todo el comercio internacional se desarrolla en dólares, si no puedes procesar pagos en dólares, no puedes comprar nada fuera de Rusia en dólares. Al menos no a través de estos dos bancos, que son los dos principales bancos de Rusia. Esta medida, por cierto, no solo debería impedir, en principio, que Rusia importara nada y pagara esas compras en dólares, sino que también debería impedirle que Rusia vendiera nada al resto del mundo y cobrara en dólares. Porque, de nuevo, para procesar ese cobro es necesario pasar a través de un banco estadounidense. Y si los bancos rusos no pueden tener una cuenta corriente en un banco estadounidense, entonces Rusia no puede vender nada fuera de Rusia y cobrar en dólares. Si eso fuera así, los europeos no podrían comprarle productos energéticos a Rusia en dólares. Se los podrían comprar en euros, pero no en dólares, lo cual sería mucho menos conveniente para la Rusia de Putin, porque a largo plazo, si el comercio internacional se sigue desarrollando en dólares, lo que necesita son dólares, no euros. Pero hete aquí que ayer Biden no solo anunció estas sanciones contra Rusia, sino también una exención general a estas sanciones contra Rusia. En particular, los bancos estadounidenses sí podrán procesar pagos directos o indirectos a bancos rusos que estén vinculados con la energía. Es decir, un banco ruso podrá tener una cuenta corriente en dólares en un banco alemán y ese banco alemán podrá tener una cuenta corriente en un banco estadounidense, con lo cual el circuito será más o menos el mismo, aunque algo más prolongado. En lugar de que un banco ruso tenga una cuenta corriente en un banco estadounidense y cobre a través de esa cuenta corriente, el banco ruso tendrá una cuenta corriente en dólares en el banco alemán y el banco alemán la tendrá en el banco estadounidense. Pero en última instancia, esa cuenta corriente en el banco estadounidense será del banco ruso, y ya no del banco ruso, sino del cliente del banco ruso, por ejemplo, una empresa rusa que nos venda energía, y por tanto esa empresa podrá seguir acumulando dólares vendiendo energía.
Ahora bien, como ya he explicado, esos dólares que vaya acumulando vendiendo energía no los podrá gastar de momento, porque los bancos estadounidenses no van a procesar ninguna orden de pago que proceda directa o indirectamente de un banco ruso contra cuentas corrientes que estén en bancos estadounidenses. Por eso, como decía, Rusia puede cobrar en dólares la venta de la energía, pero no puede pagar dólares para comprar nada más en el resto del mundo. Evidentemente, la razón por la cual no hemos sancionado a Rusia con que no pueda cobrar sus ventas de energía es que Europa depende crucialmente del suministro de energía ruso, del petróleo y del gas, y por tanto los gobiernos europeos, y muy en concreto Alemania, presionaron duramente para que Biden incluyera esta exención. La exención general de que Rusia puede vender energía y sí se puede procesar el pago y por tanto el cobro por parte de Rusia de esa energía que vaya vendiendo en dólares. ¿Cuán grave es para la economía rusa que de momento pueda vender y cobrar energía, pero en cambio no pueda comprar nada más al resto del mundo porque no puede pagar en dólares? Pues todo dependerá de cuánto tiempo se extiendan estas sanciones. A corto plazo no es especialmente problemático. ¿Por qué? Porque Rusia exporta esencialmente energía, más de la mitad de sus exportaciones son energéticas, y eso lo va a seguir vendiendo y cobrando, por tanto va haciendo caja. De hecho, este viernes ha sido uno de los días en el que los europeos hemos comprado más energía, más gas de las últimas semanas. Por tanto, Rusia sigue vendiendo y cobrando. Va haciendo caja. Esa caja, de momento, no la puede utilizar para nada. Pero si a corto plazo no tiene una urgencia muy grande de importar nada, y en un vídeo anterior ya explicamos que la mayor parte de importaciones rusas eran importaciones de maquinaria y de tecnología, y por tanto puede aguantar bastante tiempo sin continuar con ese flujo importador, porque la maquinaria ya está instalada y por tanto lo que te dificulta es renovarla, es mejorarla, pero eso es un empobrecimiento más a largo plazo, no a corto plazo. Si Rusia no tiene una acuciante necesidad de importar a gran escala nada, va vendiendo, va haciendo caja, va acumulando esa caja, y si a largo plazo, o a medio plazo incluso, se levantan las sanciones, toda esa caja que ha acumulado vendiendo energía la podrá utilizar de golpe para comprar en el resto del mundo todo lo que no ha comprado hasta ese momento. Así que, salvo que Putin trate de represaliar, de castigar las sanciones que se le han impuesto, por ejemplo, cortando el suministro de energía, de gas y de petróleo, algo que tampoco parece que sea de especial interés para Putin, si esto no sucede, muy probablemente todo continúe con un business as usual. Europa le seguirá pagando entre 700 y 1.000 millones de dólares diarios en energía a Putin. Rusia irá enriqueciéndose acumulando esa caja, aunque de momento no pueda gastarla, y en el futuro, cuando nos hayamos olvidado de todo esto, cuando se haya consolidado un nuevo statu quo en Ucrania, entonces las sanciones se irán progresivamente levantando y Rusia volverá a la esfera internacional gastando toda la caja que ha hecho durante esta guerra. Eso, por supuesto, salvo que la estrategia de Estados Unidos y de la Unión Europea sea una estrategia a más largo plazo, estas sanciones se mantengan indefinidamente y, por tanto, se expulse indefinidamente a Rusia de los flujos comerciales internacionales. Pero si eso sucede, es muy probable que Rusia sí le cierre el grifo del suministro a Europa y, por tanto, por esa vía Putin también podrá presionar a Europa para que se levanten las sanciones. Y si todo esto es así, si todo esto termina así, los peores escenarios que algunos dibujábamos ayer antes de conocer las sanciones económicas que Estados Unidos y la Unión Europea iban a imponerle a Rusia, pues esos escenarios que consistían en un precio de la energía encarecido, en una actividad económica dentro de la eurozona declinante, en una, por tanto, crisis potencialmente estanflacionaria, esos peores escenarios no sucederían. Estaríamos esencialmente ante un teatrillo internacional para permitir que Putin invada impunemente Ucrania. Por otro lado, tenemos claro que a nivel político hemos visto un desafío por parte de un país que tiene armas nucleares contra la comunidad internacional, ¿no? Putin ha hecho caso omiso a las amenazas de la mayoría de los países del mundo y ha invadido
en toda regla a Ucrania. Se está desplazando actualmente hacia la capital, Kiev, y todo hace temerse que pues, acabe destituyendo al presidente democrático o elegido democráticamente Zelensky y anexione el territorio de Ucrania como hizo con Crimea en su momento, de forma total a Rusia. La gran pregunta es, ¿y después qué? ¿Va a haber más de esto? Sabemos que hay muchas sanciones económicas que se han interpuesto ya por parte de la comunidad internacional y que se pretende incrementar de forma agresiva, pero por otro lado estamos viendo que esa respuesta internacional está muy maniatada, y está muy maniatada precisamente por la globalización. ¿En qué sentido digo esto? Si miramos las declaraciones que han hecho tanto Estados Unidos como Europa, lo que descubrimos, por ejemplo, es que el equipo de Biden va a postergar las sanciones que afectan al aluminio procedente de Rusia. Dices, vale, ¿y por qué el aluminio lo dejas fuera? No, es que el 10% de toda la importación que hace Estados Unidos proviene de Rusia. Y teniendo en cuenta que los precios ya están en máximos históricos, afectaría mucho a la industria, afectaría mucho a la economía. Y dices, vale, entonces tienes un problema muy serio y por eso sacas fuera este artículo de las sanciones que vais a imponer. Pero acto después, Biden dice que también quedan exentas las exportaciones de energía, que son cruciales de Rusia, de las sanciones que se van a interponer. ¿Por qué? Pues porque Rusia es un proveedor mundial clave, tanto de petróleo como de gas natural, además de carbón. Si aprietas las clavijas por ese lado, te vuelve el boomerang. Los precios de la energía siguen subiendo, genera problemas inflacionistas, tienes un panorama mucho más complicado respecto a las previsiones de crecimiento a nivel global, y descubres que tu capacidad de extorsión desde el punto de vista de sanciones económicas a Rusia es más limitado de lo que creías. Kiev el otro día estaba muy furioso, ¿no?, cuando Zelensky ha salido en televisión diciendo que por qué diablos Europa no había bloqueado a Rusia del sistema de pago SWIFT, por qué no lo habían aislado completamente desde el punto de vista internacional para que la economía colapsase. Y descubrimos que no lo hacemos en parte porque las repercusiones que tendría ese movimiento nos afectarían también a nosotros, los europeos, de forma muy drástica. Para empezar, más del 30% de todo el gas y el petróleo que consumimos los europeos proviene de Rusia. ¿Y qué ocurre si Rusia cierra ese grifo? ¿Tenemos capacidad para buscar alternativas? Probablemente conseguiríamos las alternativas necesarias, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio tendríamos que pagar el gas y el petróleo? A partir de ahí, el ciudadano se vería afectado de forma muy negativa, las empresas también, las cotas de inflación, que hoy ya son altísimas, se dispararían hacia niveles que no vemos hace muchísimas décadas, y descubriríamos que es incompatible con tener las tasas de interés al 0%, lo cual lógicamente nos llevaría a un entorno donde la conversación más habitual sería cuándo y cómo va a ser de profunda la siguiente recesión económica. Como veis, el impacto, aunque solo sea desde el punto de vista de política y económica, y a nivel económico, es tremendamente, de una magnitud tremendamente grande. Los lazos que nos unen o que nos han unido durante tanto tiempo, ahora nos están impidiendo movernos bien. Y en ese entorno no debemos olvidar que ya hay problemas que difícilmente se van a revertir y que nos van a impactar muy negativamente. Y dices, vale, ¿a qué te estás refiriendo? El precio del aluminio está en máximos históricos. A raíz de la invasión a gran escala de Rusia, hemos visto cómo el aluminio, que es uno de los bienes que exporta principalmente Rusia, pues ha superado los precios de las últimas 2 décadas. Nunca antes había estado en estos niveles. No sabemos dónde va a llegar, no tenemos una bola de cristal, pero el mero hecho de que esté ya aquí a estos precios, no cabe duda de que va a suponer un gran problema a efectos de coste de producción. Por otro lado, tenemos el petróleo. Esto golpea todos los bolsillos inimaginables. Nosotros, cuando vamos a poner gasolina, ya lo estamos notando. Estamos rompiendo estructuras que marcaban tendencias bajistas desde hacía década y media, y no tan lejos de empezar a hablar de los picos que se vivieron
a nivel histórico. Ya sabemos lo que ocurrió la última vez que el petróleo subió tan arriba. Hubo una auténtica crisis del petróleo que tuvo un efecto devastador en la industria y en el crecimiento económico y en las reacciones que hubo que tomar para frenar la inflación. También la situación actual. El primero de ellos, estaría bien dárselo a Biden and Company. ¿Dónde están ahora mismo los rusos? La parte roja son los rusos. Pues están en todos los lados ya. Esto es Rumanía, esto es Polonia. Esto es Polonia, frontera con Polonia. Esto es Bielorrusia, que es prorruso ya. Es decir, la frontera rusa caminando hacia aquí. El ministro de Defensa diciendo que esto en el fondo no es una invasión, que lo hacen por quitarle las armas a los ucranianos, que deben ser un poco así y que se pegan tiros a ellos mismos o algo, pero que han entrado aquí para quitarles las armas porque lo consideran un peligro. Pregunta, cuando lleguen aquí, ¿van a considerar un peligro que estos, los polacos, también son un peligro? Aquí están ya, en el aeropuerto de Kiev a 30 kilómetros, con las tropas tomadas. Una vez que caiga Kiev, todo esto es inmediato. Chernobyl ya está en toda su área de influencia. Más gráficos en el día. Vamos a ver cómo se puede ver la jornada y sobre todo cómo han reaccionado. Ayer vimos 2 invasiones de la antigua URSS con movimiento alcista, uno menor, otro con más fuerza. Aquí la clave del comprar con la invasión, ¿no? Fíjense, 1964, compra con la invasión. 1991, Guerra del Golfo, compra con la invasión. 2003, compra con la invasión. 2014, compra con la invasión. Parece evidente. Por lo menos en el entorno en el que parece que nos vamos a empezar a mover, al menos en un tiempo. Aquí se marca incluso, en el último caso, 3 años. No, 2 años después. Año y pico, dependiendo del caso. Más gráficos sobre la jornada para intentar entender qué está pasando. Pues estos son los futuros del gas natural, que ayer en la jornada vivieron esto, que se llama que Rusia a Europa, mira, se lo da, que se lo da Estados Unidos, que nos lo vende un 40% más caro. Otro gráfico sobre la jornada, este es un intradía en el que se ve S&P, Nasdaq, Dow, con el momento de caída desde el 22 de febrero, empieza aquí, 23 de febrero, 24 de febrero, mitad de jornada cuando se ve. Pues aquí no hay sanciones, pero que estos invaden y no les dicen nada, pero que estos llegan a Kiev, pero que esto se acaba, ¡pum! Tecnológicas, industriales, parte más value del mercado. Hoy, futuros subiendo en entorno del 2%. Y 3 gráficos para terminar. Oxford Economics. Esta es otra de las claves de la historia. Sale ayer Oxford Economics y dice, este es el informe en el caso de que haya conflicto donde entren más potencias, que no sean solo Ucrania defendiéndose y Rusia atacando, pues cómo caería el crecimiento en 2022, 2023, 2024. Esto es Rusia, caería hasta un 1,2%, esto es la eurozona, caería un medio punto porcentual en 2023, 0,3 ahora en 2022 y un poquito más de 0,4 en 2024. Esto es UK, esto es Reino Unido, esto es Estados Unidos y esto es el conjunto del mundo. Que encima vamos a caer nuestra economía. Zelensky. Que vamos a caer la economía. Este es el movimiento que planteó ayer Oxford Economics en un momento en el que hay un conflicto importante. Ahora mismo, con lo que hay, sería mayor reducción.